A Israel High, el pueblo de Israel vive, el tema lo había pedido un oyente, así que cumplimos, bueno, cumplimos, Rocío cumplió, porque Sí, dignifica. pidió más temas, después veremos si Ujú. podemos cumplir con todos, pero nos vamos a Costa Rica, nos vamos a encontrar con el licenciado en Relaciones Internacionales, Brian Acuña Obando. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, buenos días. Bien, bueno, hablamos hace poco, pero hay mucho para hablar de todo lo que pasó entre que nos despedimos aquel viernes y nos volvemos a encontrar hoy lunes. Sí, bueno, al final las 2 semanas se acortaron en algunas horas, ¿verdad? La posición de Estados Unidos otra vez hicieron una especie de juego de Juanito y el Lobo y al final pues hicieron el ataque previo, ¿verdad? Y golpearon las tres bases nucleares más importantes de Irán, incluyendo Fordow, ¿verdad? Que es la que se ha hablado más, aunque por supuesto se habla de Natanz y se habla de otros, digamos, otras posiciones importantes. Hoy se menciona de que Israel ha estado golpeando posiciones de las guerrillas Basik, que son, digamos, por decirlo así, la guardia pretoriana del régimen, ¿verdad? Cuando hay protestas sociales, estos están dispuestos a morir por el régimen. Hoy fueron golpeados sus cuarteles generales. Y también se habla de haber golpeado en la prisión de Evin. Y digamos, este detalle era el que quería mencionar porque una de las cosas que hablábamos el viernes era de la posibilidad de estar impulsando una caída del régimen. Y Evin, como tal, como prisión, es la prisión más importante de presos políticos que tiene Irán en estos momentos, ¿verdad? Golpear Evin de alguna manera y liberar a los presos que se encuentran ahí, que obviamente no todos son presos políticos, pero la señal que se envía al destruir esta prisión es de que lo que se busca es directamente la destrucción del régimen o la caída del régimen de alguna manera. Te freno un segundo solo para aclararle a la gente que lo que Israel bombardeó es la puerta de la prisión, no la Ah, destruyó por sí, sí, completo, la puerta, porque no. hubiese matado a todos los presos políticos. No, la idea era mostrar que, bueno, se puede destruir el sistema y permitir, si es que se pudiera de alguna manera, que la cárcel dejara de funcionar como tal. Sí, digamos, uno de los aspectos aquí es tal vez ir generando una sensación de desestabilización a nivel interno, donde lo que se busca es impulsar para que movimientos sociales al interno de Irán, a través de protestas o de revueltas, vayan generando, digamos, algún tipo de búsqueda de cambio de régimen, ¿verdad? Recordemos que las últimas protestas importantes se dieron después del asesinato de la iraní kurda Masha Amini, ¿verdad? Que fue asesinada por el régimen. Y también esto es una narrativa que lo que manda es un mensaje al pueblo de Irán de que no es contra ellos, contra quienes se están enfrentando, sino contra el régimen que los administra. De hecho, es interesante porque señalaban algunas fuentes de que el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, está en un búnker y toda la información solamente por escrito la está recibiendo y la está enviando, ¿verdad? Ya le entró la paranoia con el tema Viper y con el tema celulares porque como que las redes telefónicas se han vuelto muy volátiles últimamente y quiere prever que eventualmente no pueda ocurrir nada así. Me encontré, por cierto, cuando hacía la columna para hoy, me encontré algunos nombres de gente que está en esta cárcel de Bingo que se encontraban, incluyendo Narges Mohammadi, que es una ganadora del Premio Nobel de la Paz, que obviamente no lo ha recibido, pero se encontraba en esta cárcel, ¿verdad? Por alegar por la libertad de las mujeres y de los ciudadanos. También está el caso de Reza Hamdan, que es un activista y esposo de una defensora de derechos humanos. Bakshan Azizi, que fue condenada a muerte por cargos políticos. Cecile Kohler, ciudadana francesa detenida, y así varios también. Y me encontré que en esta cárcel también, además de disidentes políticos, encarcelan a cristianos, digamos, musulmanes conversos al Islam, de musulmanes conversos al cristianismo, que ellos consideran que pueden ser una amenaza hacia el régimen, los enviaban a esta cárcel, ¿verdad? Esto nos da todas las señales importantes de que Israel está, digamos, golpeando las bases simbólicas de lo que es el régimen, ¿verdad? Y que incluso ha logrado hasta lo que consideran ellos la ciudad sagrada, que es la ciudad sagrada de Qom, donde han golpeado también posiciones estratégicas importantes. Se habla que eventualmente Israel quiere sabotear
el sistema de radares iraní para evitar de que se sigan lanzando misiles con tanta precisión hacia territorio israelí. Ese podría ser el próximo gran paso que Israel estaría dando dentro de este conflicto. Vos sabés que hay un tema aparte de los encarcelados que son las ejecuciones. Uno se va perdiendo la idea. Yo había leído que solo hasta mayo de este año, en este año hubo 478 ejecuciones, ciento y pico solamente en abril. Y entre los ejecutados, muchísimos de ellos son, como vos decías, o políticos o ciudadanos de otros países o de otras etnias, kurdos, turcomanos. O sea, realmente el régimen iraní es un régimen de terror, y es una de las explicaciones por las cuales probablemente millones de personas que se oponen al régimen no se levantan, porque las represalias no son simplemente unos días de cárcel o algún golpe, hay muchísimas ejecuciones. Sí, y en este sentido, haber golpeado las bases de las guerrillas Basik, de los grupos Basik, que de nuevo es el grupo paramilitar que más sale a las calles cuando hay revueltas, ¿verdad? Para agredir, para asesinar inclusive a opositores políticos, golpear a las guerrillas Basik es decirle al pueblo, les estamos golpeando a su máximo opresor dentro de todo el régimen, ustedes vayan, digamos, enviando las señales adecuadas para poder seguirlos apoyando en esta búsqueda de salida. No sabemos qué va a pasar una vez que caiga el régimen. Los más eh, idealistas creen que va a regresar el Shah, ¿verdad? Como montado en un asno y va a entrar triunfante por Teherán. Lo cierto es que no es tan sencillo. Estamos hablando de un líder que pasó muchísimos años en el exilio, no conoce la realidad iraní, aparte que incluso los exiliados iraníes ya están muy desconectados de la realidad del país. Entonces tenemos dos mundos completamente diferentes. Y por otra parte, también hay que entender de que en Irán el tema de las divisiones étnicas es un tema bastante importante y que estas propias minorías étnicas están exigiendo tener sus propios esquemas de libertad o de autodeterminación. Los kurdos por un lado, los árabes por el otro, los baluchis, que además ha sido, creo que de las poblaciones la que más ruido ha hecho en los últimos meses por el tema también con Pakistán. Y hay una minoría azerí bastante importante cerca de la frontera con Azerbaiyán, que incluso el presidente Pezeshkian es de origen azerí, ¿verdad? Entonces, para que entendamos de que la caída del régimen no va a ser tan sencilla, no va a ser, diríamos en Costa Rica, como pegarle un chonetazo a una lora, no sé si se entenderá, pero no es algo tan sencillo de hacer, pero el poder impulsar un cambio de régimen podría ser finalmente lo que ayude, digamos, desde el punto de vista de las potencias occidentales a cambiar un poco la dinámica del Medio Oriente. Ya es un Medio Oriente que está buscando una dinámica más de cooperación y menos de conflicto, y puede ser que un cambio a través del régimen existente en esos momentos sea ese gran paso que se requiera, juntándolo, por supuesto, con otras medidas que se han hecho a través de la normalización entre Israel y países del Golfo. Vos sos el experto, pero yo tengo la sensación de que no puede caer el régimen de Irán si no es por las armas, y la oposición a este régimen en Irán no dispone de armas. O sea, salvo que parte del ejército, que es muy improbable, se diera vuelta y colaborara con eso, parece muy difícil. Es algo no igual, pero parecido a lo que sucede en Venezuela. Puede haber oposición, puede haber manifestaciones, pero mientras el ejército sea fiel al dictador, se hace muy muy difícil. Nosotros aquí en la Argentina tuvimos dictadura, por más que hubiera quienes se oponían, si no era por las armas, y que en realidad nuestra dictadura termina cayendo por las armas, pero por las propias, por la guerra de Malvinas, perdida, pero de alguna manera tuvo que haber una derrota militar del gobierno militar para que pudiera caer, o para que pudiera regresar la democracia. Y es muy difícil. Irán es un país enorme, y mucha gente, aunque uno crea que no, mucha gente le es muy fiel y está muy cercana a este régimen. No va a ser sencillo. Yo creo que aquí hay que verlo, o sea, qué del régimen tendría que caer para que haya un cambio de sistema. Creo que principalmente los guardianes de la revolución, ¿verdad? O sea, todo la cúpula religiosa es la que
en algún momento puede colapsar. Esto automáticamente quiere decir de que tendríamos un régimen más favorable a Occidente, posiblemente no. Posiblemente lo que podríamos tener es, si eventualmente cae la cúpula religiosa, quienes tomen el poder sean los militares. Tendríamos algo así similar a lo que tenemos en Egipto con Al-Sisi. Lo que habría que ver es de estos líderes militares existentes si van a querer seguir manteniendo una idea religiosa, lo cual tengo mis dudas de que ese sea el objetivo de ellos, o si van a querer imponer una dictadura militar, que no sé hasta qué punto podría ser más positivo, pero tal vez tendría un colchón de capacidad más amplio para poder negociar con diferentes actores, más que el régimen actual, que es un régimen totalmente teocrático y que es, digamos, al final de cuentas lo que se puede buscar la salida. No creo en una democratización en Irán, eso lo veo demasiado sueños de opio, ¿verdad? En estos momentos, pero por el otro lado tampoco veo que el régimen sea lo que requiera Irán para sobrevivir. Creo que acá lo que se necesita es un cambio hacia otro tipo de régimen y un régimen que tal vez tenga un punto intermedio con el que pueda negociar tanto cosas con Occidente como también eventualmente mantener algunas posiciones con China y Rusia, que son sus más fieles, digamos, aportantes. Bueno, ya no digo ni siquiera aliados. Te saco de tu columna un minuto, pero te tengo que hacer la pregunta porque sabes mucho y porque pensás mucho en esto. Las guerras todas terminan en algún momento. Israel parece tener una dificultad, a lo mejor no Israel, sino su primer ministro, para terminarlas. Cuando uno entra a una guerra tiene que imaginar cómo terminarla. ¿Cómo imaginás el final de esta guerra? Y cuando digo de esta guerra te incluyo Gaza, porque para mí es la misma guerra en otro capítulo. La verdad me dejas un poco fuera de base porque no lo veo, ¿verdad? Me cuesta un poco entender hasta dónde quiere llegar Netanyahu con esto, no por Netanyahu en sí, sino porque no ha sabido salirse y se ha convertido en un nudo gordiano, soltar un poco las amarras de este tema conflicto. Lo cierto del caso es que creo que Israel va a tener que recibir presión desde afuera. Israel me refiero como gobierno, no Israel como pueblo, que obviamente son dos cosas completamente distintas, pero creo que sí va a necesitar algo de presión para que empiece a aterrizar en algo. El objetivo principal de Gaza son los secuestrados, no es la guerra. Y esto hay que recordárselo al primer ministro. El punto importante de esta guerra no es aplanar Gaza, sino devolver a los secuestrados y devolverle un poco la seguridad a la ciudadanía israelí. Y por el otro lado, en Irán, la idea de Israel no es invadir Irán y convertirse ellos en los próximos líderes de Irán, sino ayudar a desmantelar un régimen que es un riesgo para la estabilidad regional, devolverse para la casa y tratar de establecer o entablar canales de comunicación con el régimen que venga. O sea, creo que hay que hacer una mezcla entre el elemento militar y el elemento diplomático. No estoy soñando más allá de lo que se requiere, en realidad eso es lo que se requiere. Hay que saber en qué momento de poner un poco el tema militar y empezar a hablar un poco más con el lenguaje de la diplomacia. Y me parece que en el lenguaje de la diplomacia Netanyahu se queda un poco corto y en ocasiones me parece que es un poco soberbio en ese sentido. Me hago responsable de mis palabras, evidentemente, pero sí siento de que la soberbia a nuestro muy bien ponderado Bibi a veces no le juega buenas pasadas. Y esa presión, hablando en el idioma no diplomático, sino de la calle, sería Trump diciéndole, mirá, Bibi, yo me la jugué por vos, pero hasta acá llegué, ahora te toca devolvérmela, cortá esto. Así, o sea, ya está, ya hice lo que a mí, en mi mundo interno de Estados Unidos me genera un problema, y sin embargo me la juego. Ahora vos te la tenés que jugar por mí y cortar la guerra porque no quiero seguir en esto, no quiero que se profundice. ¿Podría venir por allí? Sí, sí, yo creo que esa es la presión que tiene que recibir. Ya nos dimos cuenta de que en realidad bueno, obviamente ha sido así histórico, ¿verdad? Que Estados Unidos es el máximo patrocinador o garante de la seguridad de Israel en este tipo de cosas. Evidentemente, quien le va a pedir a Israel que también devuelva algunos guiños de buena voluntad va a ser Estados Unidos hacia Israel, ¿verdad? Ni siquiera la Unión Europea. La Unión Europea, incluso veamos que negociaba con Irán un acuerdo que no sé qué esperaban porque estaban en medio de un enfrentamiento con Israel y
y Europa no tenía nada que ver en este sentido. Entonces creo que sí, Estados Unidos es quien tiene que presionar a Bibi y le tiene que poner las cartas sobre la mesa y decirles, vean, yo llego hasta aquí, de aquí en adelante todo lo que ustedes hagan es su responsabilidad. Ya ustedes, digamos, se han desgastado bastante, la imagen de Israel está muy desgastada por sí. La intención sería ir aterrizando esto, ir poniéndole punto final a estos conflictos. Yo creo que principalmente Gaza. Gaza para mí es algo que ya hay que irle poniendo punto final porque ya la situación de verdad siento que es bastante insostenible. Bien, seguiremos en contacto, Brian. Te mandamos acá con Daniel Shapira y toda la gente un abrazo grande. Las gracias por este tiempo que te dedicas para con nosotros y nos encontramos en una semana. Bueno, les envío también mi cordial saludo a los Danis ahí en cabina y obviamente a todos los oyentes de la radio. Un fuerte abrazo. Gracias. Brian Acuña Obando, licenciado en Relaciones Internacionales, ya a punto de obtener la maestría. Nosotros seguimos aquí en Radio High, emisión que es continuidad. Si no les he contado todavía noticias es porque las monitoreo y estamos bien. Estamos minuto a minuto. Sí, estamos bien en el sentido de que no ha sucedido nada que ameritara alterar lo que veníamos haciendo, pero enseguida te voy a hacer un repaso de noticias, tanto de aquí como de allí, para ponernos a tono. No te olvides que a la 1 volvés a tener noticias directamente desde Israel. Pero bueno, seguimos aquí, le ponemos un poquitito de música.